mis manos se adormecían, no podía razonar. Yo sentía que estaba estudiando mal. Nunca reconocía que en realidad mi cerebro me estaba diciendo no puedo seguir funcionando a este nivel de estrés. Me tenía que costar la vida para que realmente valga. Hola, mi nombre es María Celeste Ávila y en este video te voy a contar mi historia sobre cómo pasé de tener picos de estrés a poder gestionarlo, y te pido que te quedes hasta el final porque te voy a dar algunos tips. Todo empezó cuando fui a elegir mi carrera, que claro, obviamente la chica estudiosa no podía elegir menos que una carrera difícil, y ese era mi punto de vista, que me tenía que costar la vida para que realmente valga. Ahí elegí una carrera que, como todos saben, suele ser dificultosa, y en una universidad que aún era más. Me gradué de contadora pública, y cuando llegué al tercer año de mi carrera empecé a notar en mi cuerpo los primeros síntomas de un estrés, pero no del estrés que podés superar. No, este era un estrés bastante acumulado y que ya se estaba inclinando hacia la ansiedad. Mi cuerpo me lo mostraba en problemas alimenticios, en falta de sueño, se me caía el pelo, no podía incluso respirar bien a veces, pero todo eso a mí no me importaba, porque como yo igual seguía rindiendo en la universidad, estaba todo bien. Mi punto de quiebre llegó cuando ingreso a tercer año de la facultad y la universidad me empieza a costar. Y aunque yo estudiaba, no era suficiente. Y curiosamente, aún así me juzgaba porque yo sentía que estaba estudiando mal. Nunca reconocía que en realidad mi cerebro me estaba diciendo no puedo seguir funcionando a este nivel de estrés. A mí me pasaba que yo estudiaba una hoja, daba vuelta la página y no me acordaba. Y cuando iba a rendir me sentaba y estaba todo en blanco. Ahí empecé a tomar conciencia recién de qué me estaba sucediendo. Y empecé a ir a muchos médicos, clínicos, neurólogos, nutricionistas, que me ayuden a ver qué era lo que me estaba pasando. Porque yo tenía diversos problemas, pero nunca los relacionaba entre sí. Por lo tanto, quería enfocarme, como dividirme a mí misma para poder tratar estos síntomas que tenía, que yo los veía como algo separado. Todos los médicos, curiosamente, me dijeron que yo tenía estrés y que tenía que bajarlo. Y en ese momento también decidí ir al psicólogo. Empecé terapia por esto del estrés, y lo único que me repetían es tenés que bajar tu estrés, y yo no sabía cómo hacerlo. Más aún, en ese momento cuando iba a las sesiones de terapia me sentía bien porque podía desahogarme, pero durante la semana y hasta que me tocaba la siguiente sesión era como destapar una olla hirviendo y todo el agua brotando, y no sabía cómo gestionar todas esas emociones que yo empezaba a sacar. Por supuesto que me empezó a ir peor en la facultad, porque mi mente estaba enfocándose en todo lo que no había tratado antes. Sin embargo, decidí buscar otro camino alternativo al que los médicos me ofrecían, que era simplemente reducir el estrés. En ese momento empiezo a investigar por el lado de la alimentación, porque realmente yo no toleraba nada en mi panza. Después de pasar 5 días con dolor de estómago, decidí buscar una alimentación más holística. Curiosamente, en este camino, estas personas que me enseñaban sobre alimentación hablaban de una alimentación primaria, que era la meditación. Y ahí fue cuando empecé a hacer todo un cambio holístico e integral en mí, desde adentro. No tratando de buscar que las situaciones de afuera cambien, más sí que yo sea la que cambie para que esas situaciones se puedan ver en mi realidad de una manera distinta. Empecé a tener rutinas en la mañana de meditación, de respiración, de movimiento, de una alimentación mucho más consciente, y no solo en cuanto a los alimentos que yo consumía, sino también en la presencia que ponía en los momentos en que iba a alimentarme. Eso fue lo que a mí me sacó de ese momento de incluso depresión en el que estaba cayendo, y me llevó no solo a terminar mi carrera, sino que a hacerlo con salud y bien. Sin embargo, luego empiezo a entrar en el mundo laboral, y cuando ingreso empiezo a entrar en la rutina del día a día, obviamente, como todos lo hacemos, y a tener muchas más exigencias, porque claro, ahora era la profesional. Entonces
ya no era solo la estudiante y que respondía a mí misma, sino que en este caso también respondía a un jefe, a compañeros y a clientes. Todo eso me llevó a que cada vez elija más horas para estar disponible para hacer esas actividades que se suponía que debían llevarme al éxito, y empecé a olvidarme de todo lo que había aprendido y que en realidad están dentro mío y estaban en ese momento dentro mío, pero no las ejercitaba, no las llevaba a cabo en el día a día. Entonces, ¿qué sucedió otra vez? Pico de estrés. ¿Cómo me di cuenta? Porque ya sabía, ya podía reconocer cuando yo tenía esos picos de estrés. ¿Por qué? Porque empezaba a tener muchas contracturas, mis manos se adormecían, no podía pensar, no podía razonar, estaba muy emocional, reaccionaba ante todas las situaciones. Mi vida alrededor parecía que estaba todo bien, vivía sola, tenía un departamento, tenía un buen trabajo y aún así eso no me llenaba. Entonces, otra vez, ante esa situación, decido hacer un viaje de 2 meses e hice un voluntariado y fue como un retiro conmigo misma en donde empecé a trabajar nuevamente toda mi área emocional y a saber quién era yo y qué era lo que yo realmente quería de la vida. Porque hasta el momento venía separada, una Celeste que vivía en el mundo que se suponía que debía vivir con una profesión, con un buen trabajo y haciendo lo que debía hacer. Y por otro lado, la otra Celeste que realmente decía, esta vida está para más que solo trabajo y solo alcanzar e ir todo el tiempo cumpliendo objetivos. Cuando termino ese periodo y vuelvo, ya nada era igual. ¿Por qué nada era igual? Yo seguía teniendo el mismo trabajo porque había tomado una licencia, seguía viviendo en el mismo lugar, pero yo no era igual. Y ahí decido hacer un quiebre y empezar de vuelta, pero desde un lugar de sabiduría interna y desde un lugar de mi ser, de lo que yo realmente venía a este mundo a entregar y a vivir, porque al fin y al cabo venimos a esta vida, más allá del propósito de que tengamos, venimos a ser felices y a disfrutar de esta experiencia humana. Cuando yo empiezo a vivir desde mi ser, empiezo a reconocer todas estas habilidades que había cultivado desde más joven, pero que nunca las había formalizado. Y en realidad muchas personas a mi alrededor me decían, vos te deberías dedicar a esto. Incluso mis propios compañeros, los mismos contadores, me decían, wow, tenés un don en eso, pero yo no lo veía. ¿Por qué? Porque se me hacía fácil. Y como yo estaba acostumbrada y tenía el punto de vista de que las cosas debían costarme y debía ser difícil para que valgan, entonces yo no me valoraba en eso. Sin embargo, luego de este periodo de tiempo en el que estuve conmigo misma y viendo quién era yo realmente, decido formalizar estos conocimientos y me graduó de instructora en mindfulness. La clave fue cuando mi profesor, el director de la academia, me llama a trabajar para su academia. Y ahí dije, ok, entonces es posible que yo sí tenga algo que ofrecer aquí. Qué curioso, aún no me reconocía. Luego decidí también graduarme de maestra de meditación y ahí en ese camino empecé a decir, ok, esto no lo voy a dejar nunca más. No solo porque yo quería ofrecer esto al mundo, porque me hacía bien a mí y le hacía bien a otros, sino porque también supe que era la clave para que yo nunca más deje este estilo de vida, porque al fin y al cabo es un estilo de vida. No se trata de hacer algo de una semana o un retiro de 2 meses, sino que llevarlo a la práctica en tu día a día. En ese momento dije, ok, voy a crear un negocio y lo nombré como una de las técnicas del mindfulness que se llama caminar consciente. Y es la técnica que yo usaba cuando estaba estudiando el instructorado en mindfulness para ir desde mi casa hacia el trabajo. En ese momento estábamos en pandemia. O sea que todo ese camino que yo hacía podía percibir los miedos de todas las personas, el estrés de todas las personas. Entonces, esa técnica de caminar consciente a mí me ayudaba a sobrellevar todo ese estrés que estábamos viviendo, porque yo podía ver y observar la belleza también que me rodeaba y mi propio cuerpo y mi propia respiración.
y por eso también decidí llamarlo Caminar Consciente. Y en Caminar Consciente lo que ofrezco es técnicas y herramientas que son súper simples para que vos puedas llevarlas a cabo en tu día a día y que no te sea difícil y que realmente veas los resultados en el día a día. Técnicas que a vos te permitan gestionar el estrés que viene de la rutina diaria, en tu trabajo, en tus rutinas de la casa, con tu familia, que puedas realmente tener vos misma las herramientas que te lleven a que tu vida cambie desde tu cambio de punto de vista y desde el cambio de tu perspectiva, desde ese observador y observadora que sos de tu propia vida. Así que te espero y espero que puedas unirte a esta comunidad que es maravillosa, que es liviana y que es simple y práctica. Y te espero en mis redes sociales para que puedas también ahí ver algunas meditaciones, para que puedas encontrar técnicas, para que también puedas interactuar con otras personas y vamos a hacer de esta vida mucho más liviana y plena y estar en presencia con nosotros mismos y con los que nos rodean. Gracias por quedarte hasta el final y espero que te haya gustado.